pasado, cual vamos a recordar un poco. Recuerden que el hueso está recubierto por una membrana de tejido conectivo. Dicha membrana se va a perder cuando ustedes van a hacer el proceso de calcificación para poder hacer el corte oncológico. Por lo tanto, para proyectar o para mostrar la capa que recubre el hueso, pues vamos a señalar en la superficie. Entonces, esta superficie que está aquí es una superficie lisa, de forma regular. No me gusta entenderlo porque el día de sangre da tejidos dentro regulares, casi siempre lo hacen. Entonces, vamos a hablar de una superficie lisa. Esa superficie lisa vendría siendo corresponde al periósteo. El periósteo tiene un tejido conectivo denso y regular, el cual tiene varias funciones. La principal es la de proteger. Otra función es que en ella vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos que van a partir de ahí que también se va a dar la parte de nutrición. Además, vamos a encontrar unas células que son las células osteoprogenitoras u osteógenas. Entonces aquí me puedo preguntar también por células del hueso y podemos hablar de células osteoprogenitoras. ¿Sí? La otra parte del hueso es la parte interna. La parte interna del hueso se caracteriza porque su superficie tiene entradas y salidas, se encuentra dentada, o de pronto de forma irregular. De forma irregular, me estoy diciendo tejido. De forma dentada. Cuando yo me encuentro con esto de aquí, estoy hablando de endósteo. ¿Y qué es el endósteo? Una membrana también de tejido conectivo, en este caso el tejido conectivo laxo, que va a revestir el hueso, es decir, va a tapizar la parte interna del hueso, que está en contacto con la médula ósea, llámese médula ósea roja o médula ósea amarilla. Entonces esto que ven aquí es el endósteo, tejido conectivo laxo. Y también vamos a encontrar células osteoprogenitoras. Bueno, características o qué me identifica, ustedes hicieron el trabajo. ¿Qué me caracteriza o qué me identifica un hueso compacto? ¿Qué lo hace diferente a un hueso esponjoso? El hueso esponjoso y el compacto es sólido. ¿Y qué más tiene? Tiene un sistema de láminas. ¿Cuántos tipos de láminas vamos a encontrar? ¿Cuántos tipos de láminas? 4. ¿Quién dijo 4? ¿Sin miedo? ¿Quién dijo? Bueno, perdido. En realidad son 4. ¿Cuáles son? Intermedio. Laminillas intermedias o también llamadas intersticiales, ¿verdad? Otras laminillas, ¿cuáles son? Inferior. ¿Ah? Laminillas óseas internas y externas, ya vamos dos más. Las internas también son más endópticas, las externas son periósticas. Y las laminillas óseas circunferenciales concéntricas o circunferenciales concéntricas. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar aquí mismo en el endósteo. Esto que ven aquí, ¿qué es? Un sistema de laminillas. Estas laminillas que están aquí son las laminillas óseas internas. Laminillas óseas internas. También reciben el nombre de laminillas óseas endópticas. Vamos a encontrar otro tipo de células. Después de la osteoprogenitora vienen las osteoblastos. Aquí vamos a encontrar osteoblastos. A función del osteoblasto no tengo necesidad de comentarse, ya ustedes me lo han dicho en teoría. Recuerden que cuando yo hablo de laminillas, les puedo preguntar por tejidos y resulta que el tejido hay, ¿ya cuál tejido es?
¿Qué tejido es? Conectivo láser. No. Cuando yo digo característica del hueso compacto, son las laminillas. Entonces yo te pregunto aquí por tejido, este es lazo. Es hueso, ¿verdad? ¿Y de qué tipo? ¿Hueso de qué tipo? Compacto porque está más de láminas, ¿verdad? Entonces yo te pregunto por tejido aquí, en las laminillas, estoy preguntando por hueso, por tejido óseo, ¿sí? O hueso compacto. Que quede claro, porque el día del examen, si yo le pregunto por tejido en cualquier laminilla, me estoy refiriendo a qué? Al hueso. Y no estoy hablando de tejido conectivo, lazo, ni denso, ni nada por el estilo. Del lado del periósteo, también podremos buscar, ¿qué podremos buscar? La laminilla ósea concéntrica. ¿Qué tipo de laminilla dijimos que encontramos en el periósteo? Laminillas óseas externas. ¿Sí? Las laminillas óseas externas sería esta parte que encontramos aquí, donde no encontramos la osteona. Estos son aquí laminillas óseas externas. Tengo que decirles que el día del examen tengo que señalar bien para no tener confusiones. Bueno, entonces las laminillas óseas externas, o también llamadas periódicas, también vamos a encontrar otro tipo de células, o las mismas células que las de las laminillas internas. ¿Cuáles son? ¿A Jesús? Jesús. ¿Qué encontramos? Los osteoblastos también. Ahí se van a apreciar los osteoblastos. No, están los osteoblastos, no se aprecian como tal. Los osteoblastos es un tipo que está solamente para localizar. Bueno, la unidad estructural y funcional, ahora sí, el hueso compacto es llamada osteona o sistema de Haber. Es la placa que nunca se lo olvidará a ustedes, porque ni es rosada, ni es morada, ni... ¿verdad? Eso, es la tapa. Una osteona o sistema de Haber lo voy a señalar en la parte periférica para preguntar. ¿Sí? Pero una osteona en realidad es todo esto que contiene en primera instancia un conducto de Haber por el cual va a pasar el paquete vasculonervioso, ¿verdad? Y tiene un sistema de laminilla, unas laminillas de forma circular, por eso se llaman circunferenciales y concéntricas. Laminillas circunferenciales concéntricas. Aquí cuando estamos en, les decía que pasa sangre, aquí cerca en las primeras laminillas nos vamos a encontrar con células osteogénicas y células osteoblastos, que son las células inmaduras, en las primeras laminillas, pero después, con la diferenciación, llegan a ser células que maduras. Aquí todos estos puntos que ven son células maduras que están comunicadas por canalículos y reciben el nombre de las células maduras de osteocitos. Osteocitos. Los osteocitos, pues lo vamos a localizar, lo vamos a identificar mejor en las laminillas óseas concéntricas. ¿Sí? Son células maduras. El otro tipo de laminillas son las laminillas que intersticiales, que forman un sistema llamado sistema intermediario, cuando se encuentran ubicados entre algunos entre las osteonas. Todo esto que ven entre las osteonas es el sistema intermediario o laminillas intersticiales, en el cual se van a encontrar laminillas y también se va a encontrar tejido óseo ya viejo. Y como hay tejido óseo viejo, va a haber un predominio de unas células que tienen esta función de remover lo dañado. ¿Cómo se llama?
osteoclasto, ¿verdad? Osteoclasto. Por lo tanto, ya el examen, pregunto por célula, aquí le dirán que osteoclasto. Ya sabemos la función. Y por último, la última estructura que se podría observar en un hueso compacto es esto que ya ustedes conocen como conducto de Boltzmann. El conducto de Boltzmann no es más que la comunicación entre dos sistemas de Haber y que a la vez me va a permitir el paso de ese paquete vascular nervioso entre lo que es el periósteo y el endoteo. ¿Sí? De pronto ustedes no lo van a observar aquí en esta parte, pero si lo hacemos en un corte longitudinal, vamos a observar esa comunicación entre periósteo y endoteo a través de estos conductos de Boltzmann. ¿Listo? La segunda placa. Lengua. Lengua, ¿qué tipo de músculo es? Estriado esquelético. Bien, la lengua es un órgano que posee ¿cuántos músculos? 17. Tiene una cara dorsal donde encontramos las papilas gustativas y que estas son las papilas gustativas, las cuales el otro semestre se van a dar el gusto de conocerlas, ¿verdad? Que son 4 tipos y que tienen características particulares. Miren el epitelio y una cara ventral, que es decir, la que está en el piso, cerca del piso de la boca, en contacto con el piso de la boca, que no tiene papila, en esta parte. ¿Sí? También el epitelio estratificado no queratinizado, y vamos a encontrar que la lengua posee una gran masa muscular, bastante tejido conectivo, y por tener bastante tejido conectivo es altamente vascularizada. Miren esa arteria, esos vasos sanguíneos, por eso es que ustedes ven la lengua de color rosado. Bueno, ¿qué nos interesa en el día de hoy? Esto que está aquí. Eso que está ahí, ¿cómo se llama? Eso es el músculo, ¿verdad? Un músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético yo lo voy a identificar en los cortes histológicos por ser una fibra bastante larga. Una fibra que va paralela a otra fibra muscular. Que esta fibra muscular presenta estos puntos negros que ven aquí o morados. Ustedes los miran, que vendrían siendo ¿qué? ¿Qué es eso? Esos punticos negros, ¿qué serían? Los núcleos de la célula. ¿Dónde están ubicados? Están en el centro de la fibra, están en la periferia y son varios. Una característica, ¿verdad? Ahora, este tejido va a presentar el tejido conectivo que lo va a rodear. Y cuando hablábamos de tejido conectivo que lo rodeaban, tenían unos nombres particulares. En primera instancia, cuando una fibra está rodeada por este tejido conectivo, solamente una fibra, ¿qué nombre recibe? Eso se llama vaina. No quiero decir cómo se llama la vaina, cómo se llama la vaina o envoltura del tejido conectivo. ¿Cómo? Endomisio. El endomisio te va a envolver un tejido conectivo que envuelve una fibra muscular estriada, ¿verdad? Esquelética. Entonces, estructura, endomisio, tejido conectivo laxo. Ahora, la estructura esta, porque está de forma alargada en este corte longitudinal, se llama fibra muscular estriada esquelética, la estructura. La célula muscular estriada esquelética, y el tejido muscular estriado esquelético. Lo único que cambia es fibra como estructura, célula y tejido. Ahora, lo blanco es tejido conectivo laxo. El primero que está aquí, ¿cuál es? El endomisio. La parte blanca. La parte blanca. Ahora, lo que envuelve el fascículo es llamado ¿cómo? Perivicio. Entonces esto que está aquí sería el perivicio.
Ahora vamos para la parte más superficial. Lo que recubre todo sería el epimicio. Entonces yo para señalar epimicio, miren que lo voy a señalar aquí. Y sería ya un tejido conectivo denso y regular. Denso y regular, hay más fibras que inclusive acá. ¿Sí? Yo estoy hablando de un corte longitudinal. Cuando yo hablo de un corte transversal, vamos a observar algo diferente. Ya la célula no se va a ver de forma tan alargada, sino que se va a ver como en trocitos. Esto que vemos aquí tiene 1, 2, 3, 4 lados, ven varias figuras. Esto que está aquí recibe el nombre de campo de Compey. Campo de Compey. ¿Sí? Bien, aquí también se va a observar endomicio, perimicio y epimicio. Se observa mejor, de hecho en los libros está haciendo. ¿Sí? Corte transversal. ¿A lo qué? Atrás, vea. Entonces, corte transversal es decir, como una carne en posta, ¿verdad? Longitudinal, como si tuviera una carne enmechada. Uno recibe el nombre de fibra y el otro recibe el nombre de campo. Tienen las mismas estructuras que lo recubren. Músculo cardíaco. Tenemos el corte del corazón. Esto lo vamos a observar cuando veamos sistema cardiovascular. Vamos a ver las 3 capas del corazón: endocardio, miocardio y pericardio y epicardio. Características del músculo cardíaco. Bueno, el músculo cardíaco también presenta tejido conectivo laxo. Si lo ven, todo eso blanco es tejido conectivo laxo. Lo rojo es la fibra muscular. Ahora, aquí la fibra muscular de este músculo tiene una disposición entrelazada o desordenada, diferente al otro donde se iban muy simétrico, donde había una forma paralela una con otra. Aquí vamos a encontrar una forma desordenada. Pero también, ¿cómo lo puedo identificar? Vamos a identificarlo si hacemos mayormente. Este músculo va a presentar una característica en cuanto al núcleo. Esto que ven aquí es un músculo, miren que es una fibra muscular más corta que las otras. Esta es otra fibra muscular en el cual vamos a encontrar núcleos centrados. Núcleos centrados. Un núcleo centrado. El otro encontramos un núcleo en la periferia. ¿Sí? Presenta tejido conectivo. Aquí ya no vamos a hablar de peri, epi ni endomicio, sino que vamos a hablar de tabiques, para no confundirnos, porque como están entrelazados uno con otro, entonces encontramos aquí los tabiques como estructura. Tabiques, tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Recuerden que el tejido conectivo laxo, entre sus funciones está nutrición, soporte, función inmunológica, y aquí tiene una función que es la de reparar. Recuerden que reparar es, se daña todo este poco de células que están aquí. Estas células no tienen la capacidad de mitosis, por lo tanto este tejido invade la zona afectada y se forma una cicatriz. En el caso del corazón tenemos una parte que es reparación y no regeneración. ¿Ven? La célula, esta roja, rosada, es llamada cardiomiocito. Cardiomiocito. El tejido muscular cardíaco. Estriado cardíaco. Y la estructura, como está en una parte del corazón que se llama miocardio, vamos a llamarla miocardio. ¿Sí? Miocardio. En esta ya se diría tabique, tejido conectivo laxo y las funciones que hemos mencionado. Músculo liso.
El músculo liso lo vamos a encontrar, lo vamos a estudiar el intestino delgado. Cállate, papá, cállate. ¿Dónde más encontramos el músculo liso? Pulmón. Glándula. ¿El hígado dónde está? La capa muscular del hígado, ¿quién fue el que me iba a traer la tarea? Esto que corté es intestino delgado. ¿Se acuerdan cuando vieron epitelio? A la perfección, no tengo que mostrarle el epitelio, ¿verdad? Ahora, eso tiene una submucosa donde hay músculo liso, que eso que está ahí es músculo liso. No la voy a mostrar esa capa muscular, se llama muscular de la mucosa, sino esta capa muscular compacta que están viendo aquí. Todo esto rosado es capa muscular. La capa muscular del intestino delgado, así como la del tubo digestivo del gastrointestinal, vamos a encontrar que ellas pueden tener varias disposiciones. En este caso es una disposición longitudinal, miren cómo se ve longitudinal, y tiene otra disposición de forma circular. Característica de este músculo, una masa compacta. ¿Y por qué compacta? Porque no tiene tanto tejido conectivo entre célula y célula. ¿Sí? No tiene tanto tejido conectivo entre célula y célula, es escaso. Entonces vamos a ver una masa compacta. Vamos a observar que puede tener disposiciones diferentes y nombres diferentes. En el caso del intestino delgado y casi todo el tracto gastrointestinal, encontramos esta estructura como capa longitudinal y capa circular. ¿Pero qué significa eso? ¿O qué función tiene? La circular, recuerden que nosotros tenemos que pasar ese bolo alimenticio por varios órganos. Lo que hace es el movimiento del licuado, la capa circular. Y la capa longitudinal hace el movimiento de ir bajando ese alimento, ¿sí? A través de un movimiento llamado peristaltismo, ¿sí? Peristalsis. Esto que ven aquí es tejido conectivo que separa. Aquí llegará la parte de inervación el otro semestre. El profesor le mostrará cuál es el plexo de Auerbach, que es el que inerva esa parte, como un plexo que hace de lo que es el sistema nervioso entérico. De hecho, vamos a hablar del sistema nervioso entérico cuando veamos periférico autónomo y sistema nervioso entérico. Listo. Entonces, tejido muscular liso y células musculares lisas. Con los números que tienen asignados, les pido el favor, amablemente y en orden, van donde la señora Maribel y